Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de consulta participativa. Hoy y esta vez con un trabajo hecho con la intención de llevarle información veraz con respecto a temas muy delicados en función de la pandemia del coronavirus y de lo que estamos viviendo en nuestro país a nivel de salud. Saben ustedes amigos que transmitimos a través de Carivisión canales 26 de Claro Altiz, 22 de Aster y 54 de Altiz, La Voz del Trópico, y que también estamos en las redes sociales, que en este momento estamos transmitiendo a través de Facebook Live, y que también estamos en nuestra página de YouTube, sí, en nuestro canal Consulta Participativa. Ahí están colgadas todas nuestras entregas, que también estamos en nuestro sitio en Instagram como @RicardoOpelman, y que tenemos nuestro número de WhatsApp para que ustedes nos contacten, nos hagan sus preguntas, nos hagan sus sugerencias con respecto de los temas que le interesan y de los invitados que le gustaría que trajéramos al programa para tratarle esos temas. Amigos, opiniones, la gente habla, otros acusan, unos reniegan de las medidas que se han venido tomando con respecto al coronavirus, otros señalan culpables, otros nos quedamos viendo y pensando con horror lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo a nivel de los rebrotes, como le llaman, y a nivel del incremento de contagio de este virus a nivel mundial. Le vamos a reiterar, amigos, nuestro número de WhatsApp para que en especial con respecto a este tema del coronavirus expresen su opinión y nos digan sus inquietudes, nos digan cómo ven ustedes la situación y cuáles son los temas al respecto y las informaciones que ustedes quisieran escuchar. Nuestro número de WhatsApp es 809-769-4500. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien amigos, como decía al inicio de esta entrega de consulta participativa, comentarios, señalamientos, culpabilidades, acusaciones, no hicieron, no hiciste, se hizo, no fue suficiente. Todo esto con respecto del coronavirus. Y hablando el sábado con un grupo de amigos entrañables que nos comunicamos los sábados en un chat para compartir inquietudes sobre lo que está sucediendo en nuestro país y sobre las cosas que tratan los amigos. Les decía a mis amigos que lo que estamos viendo, lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro país con respecto de los rebrotes del coronavirus y con nuestro país en función del aumento desmedido de los contagios, es aterrador. El domingo pasado vimos cómo se reportaron 2019 casos nuevos, 20 muertes. Ayer lunes, 1000 y tantos. Hoy por lo mismo. Y todo el mundo lee los titulares de la prensa. El mismo domingo que se reportaban 2000 y tantos casos, la fiesta
y la chabacanería y los paseos y el trago, pues no paraban. Y parecía como si estuviera todo el mundo envuelto en un éxtasis de celebración a propósito del Día del Padre. Era el Día del Padre, un día maravilloso, un día grandioso, un día en que todos, incluyéndome porque soy padre y abuelo, estábamos felices. Pero las celebraciones no podían llevarnos a perder de vista y olvidar la realidad de lo que se está viviendo en cuanto al contagio con el coronavirus, en cuanto al aumento desmedido de los contagiados. Seguimos viendo titulares de prensa. Se agota la capacidad, colapsa la capacidad de internamiento y de camas para coronavirus. En Santiago, en el Gran Santo Domingo, en el Distrito Nacional, y nos preguntamos, ¿qué es lo que estamos haciendo de manera individual como ciudadanos para evitar esta apoteosis? Estamos observando las medidas y las directrices de la autoridad competente en cuanto a tener constantemente en áreas públicas, no solo para cumplir con una disposición, sino para protegernos a nosotros mismos y a nuestros semejantes. ¿Estamos cumpliendo con eso? No. Pudimos contactar que una gran cantidad de dominicanos inconscientes andan por la calle con la mascarilla, sí, pero acá abajo, sin protegerse. ¿Estamos conservando el distanciamiento? No. Vemos en los supermercados lo que está sucediendo. ¿Acaso creen en los supermercados y las personas que con 2 pies de distancia es suficiente? ¿Y qué dicen los científicos? ¿Qué dicen los expertos? Lo que están manejando esta pandemia, lo que están manejando, lo que están auxiliando en salud, que son mínimo de 3 metros, 2 metros. Estamos quedándonos en casa. Estamos protegiendo a nuestros ancianos. Los jóvenes están protegiendo a nuestros ancianos. Estamos cuidándonos de no contagiarnos para evitar contagiar a nuestra familia en la casa cuando lleguemos, a nuestros mayores, a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, que luego se convierten en portadores sanos posiblemente y pueden contagiar a los adultos mayores. Estamos observando con conciencia moral de que es camino a la muerte que vamos. Estamos viendo que celebrábamos el domingo pasado el Día del Padre y que a la vez nos estábamos encaminando con la inconsciencia hacia la cama de hospital que hoy escasea, hacia la enfermedad y el tratamiento necesario y hacia la muerte. Pareciere como que esto es una fiesta extendida y que solamente una parte de los dominicanos estamos tratando de parar esto, de poner un granito de arena para parar estos contagios. ¿Qué pasa con nosotros los dominicanos? ¿Qué está sucediendo, hermanos dominicanos? Juventud dominicana, a ustedes, jóvenes dominicanos que se han empoderado y que han provocado cambios en nuestra sociedad y que estamos seguros de que los cambios serán positivos porque ustedes están involucrados en ello. ¿Qué pasa, jóvenes dominicanos? Vamos a empoderarnos de esta pandemia, vamos a luchar contra ella como un solo dominicano o vamos a permitir que el COVID-19 nos gane la pelea y nos lleve hacia un caos definitivo. Y no me refiero solamente al aspecto salud, que es el más importante y el fundamental, a la economía, porque ¿cómo va a desarrollarse un pueblo enfermo? ¿Cómo puede un pueblo enfermo producir
producir riquezas, producir trabajos, puestos de trabajo. ¿Cómo puede un pueblo enfermo producir alimentos? Pero sobre todo, producir confianza en sus semejantes y en los demás. Nos apena ver amigos contagiados, amigos fallecidos, familias enteras contagiadas. Y uno dice, ¿qué estamos haciendo los dominicanos? Nos alienta el hecho de que las vacunas están en proceso. La compañía Moderna en Estados Unidos ya está en la tercera fase. Hay una vacuna que los rusos hablan, hay otra vacuna que los ingleses AstraZeneca dice. En fin, eso está bien, pero no podemos ni tenemos esperanza. Tal vez, como dijo una doctora santiaguera, tendremos esperanza de una vacuna para el 2021. Y antes de esto, ¿quiénes llegaremos a poder vacunarnos si esto no se detiene? ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿Podemos mandarlos a la escuela? ¿Qué vamos a hacer con nuestros trabajos? ¿Lo vamos a perder irremediablemente? ¿Qué vamos a hacer con la producción alimentaria? ¿Qué vamos a hacer con el turismo? ¿Qué vamos a hacer con la remesa? ¿Qué vamos a hacer, oh Dios, con todo lo que tiene que ver con vida? ¿Qué vamos a hacer con la salud? Siempre exhortamos en consulta participativa, desde que esto comenzó, a que nos quedemos en casa. Esta vez, en este comentario queremos hacerlo no como una exhortación, sino como un ruego. Queremos implorarle a la juventud, mayormente a la juventud, a esa poderosa juventud dominicana, que tome cartas en este asunto, que se empodere y contribuya resueltamente para que esto se detenga. A la mujer dominicana, al hombre dominicano, que nos pongamos en la línea moral de defendernos, de defender nuestras vidas. Somos responsables hoy del futuro y del mañana. Tenemos que actuar como lo demanda la circunstancia y como nos lo exige nuestra condición moral y la formación de nuestros padres. Tenemos que detener esto. Tenemos que ponernos al unísono, agruparnos, abrazarnos en pie de lucha para acabar con esta propagación y estos contagios fatales de este virus devastador. Hoy, amigos televidentes, tenemos un invitado en consulta participativa que quisimos traerlo y le pedimos que viniera a participar con nosotros para informarle a este país la realidad sobre las emergencias dominicanas en los hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, cómo estos profesionales y técnicos de las emergencias trabajan denodadamente a riesgo de su vida para protegernos y cuidarnos. Amigos, nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos con nuestro invitado. Bien, amigos, como les decía en el comentario, hoy tenemos el grato honor de tener en consulta participativa al doctor Pablo César Smester. El doctor Pablo César Smester es emergenciólogo, cumpliendo con uno de los reclamos de ustedes, amigos televidentes, especialista en el tratamiento del trastorno de sueños. Es especialista en administración de salas de emergencia y en gestión de procesos de emergencia. Y también es el coordinador del Departamento de Emergencia de SEDIMAT.
Bienvenido a Consulta Participativa, doctor Spester. Muchas gracias. Honrado de estar aquí con todos ustedes. Gracias, doctor. Doctor, hemos querido que usted esté con nosotros y hemos estado detrás de usted mucho tiempo realmente, Sí. para que usted le diga a la gente de manera llana. Hay mucha confusión con respecto de las emergencias, de los servicios, de la tardanza, de las aprensiones de los familiares, en fin, una serie de cosas que las personas no conocen adentro de lo que es una gestión de urgencia. Doctor, primero dígame, ¿qué es la medicina de urgencia o de emergencia? Bueno, mira, fíjate, la especialidad de medicina de emergencia es aquella que se encarga, ¿ya?, de la optimización, estabilización y tratamiento del paciente agudamente enfermo que llega a la sala de emergencia en busca de servicios sanitarios. Y nosotros lo hacemos de una manera finita. ¿Por qué te digo finita? Porque la emergencia, el emergencio necesita trabajar indiferenciado, dinámico, llegar a un posible diagnóstico y derivar ese paciente. ¿A dónde derivamos a ese paciente? Pues a varios sitios, ya sea internamiento, ya sea una consulta externa, o instauramos un tratamiento para que de manera ambulatoria lo pueda hacer. O sea que nuestra función es limitada dentro de lo que hacemos el accionar con ese paciente. O sea, la medicina de urgencia o de emergencia es una medicina que es de vida o muerte. Pero todos los hospitales disponen de un área de urgencia, todos los establecimientos médicos que ofrecen internamiento disponen de un área de emergencia, de urgencia. Es obligatorio, es de ley. Sí, la sala de ley está en los centros de atención de salud de segundo y tercero. Ya en los centros de atención primaria, pues como lo dicta la gracia de la salud y de la condición de salud del paciente que va a visitar los centros de atención primaria, no necesitamos una sala de emergencia. Y ahí hay que hacer una diferenciación, porque sí podemos tener una sala de urgencia. Entonces, la diferencia entre emergencia y urgencia es fundamental que todo el mundo la entienda para poder dar una atención adecuada cuando ese paciente va a acceder a los centros de salud, para que vaya al lugar adecuado. Una urgencia es toda aquella patología, toda aquella dolencia que no pone en riesgo la vida del paciente. Usted puede tratarla a nivel de atención primaria y centros de urgencia. Pero ya una emergencia se constituye en todas aquellas patologías, todas aquellas dolencias que ponen en riesgo la vida del paciente de una manera inmediata o mediata. Y ahí debe acudir a una sala de emergencia, la cual idóneamente debe de estar equipada con médicos emergenciólogos que puedan discernir y trabajar el paciente de una forma integral, y tener una visión completa de lo que está ocurriendo con ese paciente y poder dar la mejor atención posible a lo que le toca. Sí, doctor, es bueno la explicación, porque la gente cree que urgencia es porque se dice en España o porque se dice en otro país. Y usted ha dejado bien claro que la emergencia y la urgencia son dos cosas más o menos diferentes. Ahora bien, doctor, hace muchos años atrás, usted era muy joven todavía, pero ya yo estaba un poco adulto. El emergenciólogo, el médico de emergencia, se veía como algo que era que el médico iba a pasar un centro a aprender a una emergencia, pero hoy vemos que el emergenciólogo es una especialidad y una especialidad muy importante. O sea, ahora hay que ser médico primariamente, no pasar, no residente, no sé, explíquenos, hay que llegar a la emergencia como un médico emergenciólogo para tratar ciertas urgencias o todas las emergencias. Mira, eso es lo, ya la emergencia está en nuestro país, tiene ya más de nuestro país y es una especialidad. Igual que cualquier otra, medicina interna, igual que cualquier otra. Nosotros duramos 4 años de entrenamiento en aquellos hospitales con aval universitario que dan la medicina de emergencia como especialidad. Ahora bien, eso que tú mencionas de hace tiempo se daba y todavía se da.
nosotros los médicos de emergencia, siendo una especialidad joven, hemos pasado muchas penurias dando a conocer lo que es nuestra especialidad y trabajando para poder lograr el posicionamiento tanto en el mercado como en el sector salud de lo que es. Y da pena ver que tienen que venir situaciones como esta para que el público, el sistema de salud y todo el mundo se dé cuenta del valor que tiene un emergenciólogo. Aún sí, y esto al margen, porque ya es más administrativo. Bien, ahora bien, ¿quién liderea estos equipos? Porque, doctor, una emergencia, para poner un ejemplo, como la emergencia del Hospital de la Plaza de la Salud, la emergencia de Sedimar, es una emergencia. Antes de una emergencia habían 2 camas, era un cuartito más pequeño que todo el resto de las áreas del hospital y habían 2 camillas y entonces llegaba alguien con una emergencia y se atendía, pero ahora las emergencias, un ejemplo que usted coordina, la de Sedima, es una emergencia inmensa con no sé tantas camas, con tantos cubículos y con un personal amplio con diferentes especialidades de las ramas de la medicina y también con muchas profesionales de la enfermería. ¿Quién coordina estos equipos? ¿Quién no lo coordina? ¿Quién lo lidera en el día a día, en el momento de la acción, del desarrollo de la actividad de la emergencia? Mira, la sincrasia y la razón de precisamente poder integrar lo que y liderar todo el equipo, no solamente de enfermeros, terapistas respiratorios, sino otros especialistas que se suman al tratamiento integral de ese paciente. El médico emergenciólogo es el capacitado y el llamado a liderar ese equipo. Y esa es su razón de ser y su naturaleza dentro de la sala de emergencia. Ahora bien, las salas de emergencia tuvieron un cambio significativo a raíz de que empezaron a producirse las proyecciones, que te digo, de infraestructuras modernas, de servicios sanitarios que le daban la importancia a la sala de emergencia. Eso tiene múltiples aristas, cómo tú vas a hacer la contratación del recurso humano, la cantidad de recursos humanos, la cantidad de camas que tú vas a tener en tu sala de emergencia. Eso depende de múltiples factores. Uno de ellos, y está importante porque lleva una relación directa, es el nivel de atención que tú vas a ofrecer y la cantidad de camas de internamiento que tú vas a tener en tu centro. Entonces, eso te va a dar a ti una proporción de cuántas camas de emergencia tú necesitas y cuántas camas de unidades de intensivo tú necesitas. Entonces, eso ya se calcula. Todo eso tiene una dinámica y una formulación para poder calcularla. Y luego de ahí ya está el recurso humano, que también tú lo calculas en base a la cantidad de camas que tú tienes hábiles en la sala de emergencia y la proyección que tú tienes de pacientes que vas a ver en los próximos años, y haces un reclutamiento de ese personal de todas las índoles, emergenciólogos, enfermeras, terapistas respiratorios, auxiliar de enfermería, todo ese personal para poder hacer una correcta contratación de ese recurso. Bien, doctor, en cuanto a la emergencia en sí, la respuesta a tiempo a una emergencia o urgencia médica tiene varios actores, la respuesta a tiempo. ¿De qué depende que esta emergencia, esta urgencia sea atendida a tiempo? ¿De cuáles factores? Mira, son múltiples. Nosotros ya somos solamente un eslabón en esta cadena de atención. Entonces, si arrancamos desde la conciencia ciudadana de que cuando usted tenga una situación de emergencia, usted acceda al sistema de emergencias médicas de forma oportuna, marque el número, active el sistema de emergencias médicas y ese tratamiento, identificación y ese transporte hacia un centro de salud capacitado y con capacidad de resolver su situación es primordial. Nosotros, si recibimos los pacientes en sala de emergencia con tiempo para bajar, el paciente es mucho mejor, el pronóstico es mucho mejor. Ahora bien, en nuestro país, eso, el dominicano sufre de decir, bueno, mira, yo tengo 10 días que no me bebo una pastilla de presión porque mi hijo que me la trae, pero no me la ha traído, no me la bebo, llega a sala de emergencia,
con un accidente cerebrovascular que pudo haber sido prevenible, pero cuando viene a llegar a sala de emergencia ya tenía 3 días el accidente cerebrovascular instaurado porque no sabía qué hacer, a quién llamar, y que no fue un hijo y lo vio, no está corriendo para la sala de emergencia. Entonces llega un momento en que estos pacientes acceden al sistema de manera tardía y disminuyen las probabilidades de optimización y de un pronóstico adecuado en ellos mismos. O sea, doctor, que la emergencia en sí depende de factores tales como de la situación real del paciente y de los recursos para asistirlo. Sí, evidentemente sí, porque no es lo mismo tú llegar a un accidente cerebrovascular a una sala de emergencia que tenga una ruta de accidente cerebrovascular, tenga neurólogos, tenga neurocirujanos dentro de su staff en el centro, a tú llegar, por ejemplo, a una maternidad con un accidente cerebrovascular. Son 2 centros de salud, atención en salud, pero tienen visiones y especialidades completamente diferentes. Entonces, muy probablemente en la maternidad el trato y el tratamiento y el pronóstico de un accidente cerebrovascular no sea el adecuado. Y eso es importantísimo saberlo porque nuestro sistema de transporte sanitario prehospitalario muchas veces trabaja al paciente y lo lleva al centro de salud más cercano. Y eso no es lo ideal. Lo ideal es una combinación de un centro de salud a una distancia y que tenga la capacidad, el equipamiento y el personal para ver la situación del paciente. O sea, doctor, usted me está diciendo que no es realmente el protocolo que una ambulancia llegue a un llamado, tome a un paciente, lo aborde la ambulancia y en el local más cercano de salud, ahí llevarlo. O sea, las ambulancias tienen un protocolo o deberían tener un protocolo de conocer más o menos hacia dónde dirigir al paciente. Correcto, totalmente. O sea, que no es que, porque fíjense, en esta situación nosotros estuvimos de emergencia hace pocos días y el señor de la ambulancia pues nos dijo, ¿dónde usted quiere que yo lo lleve? Entonces, es un sistema de transporte que tiene que haber un marco de reglamentación de dónde esta ambulancia tiene su radio de acción, cuáles son los centros a los cuales puede derivar esos pacientes que recoge en el sistema prehospitalario y cuáles son las que esos centros pueden tratar de manera óptima para poder hacer una adecuada derivación de esos pacientes. Es todo un sistema. Doctor, admisión o rechazo, que fue algo que también me llamó la atención. Yo lo voy a conducir a Sedimán, porque nosotros somos pacientes de Sedimán de años, pero, oiga bien, si no lo reciben, nosotros no lo movemos a otro lugar. ¿Qué le parece? ¿Qué te digo? Rechazo, habla un poquito tajante. Una sala de emergencia no se rechaza. Primero porque la ley te obliga por sala de emergencia y estabilizarlo independientemente de su situación social o de el seguro que tenga o no tenga. Por ley tienes que ver una profesión y una especialidad que en ese aspecto pues el médico se la será bastante como profesional, porque tiene que ver el paciente independientemente de cuál sea su condición. Ahora bien, tenemos que estar claros en algo. La estabilización de un paciente muchas veces se logra en sala de emergencia. Yo logro un diagnóstico, yo logro optimizar el paciente, pero para llegar a estabilizarlo, merita un intérprete, ya sea un de cuidados intensivos, ya quirófano, ya situación normal del centro. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los recursos, la estructura y la disponibilidad de espacio físico para atender pacientes de internamiento y de emergencia son limitados. Yo tengo una cantidad de número de camas, todas ocupadas, no tengo ninguna otra opción. Entonces tengo que trabajar de sistema y ya los protocolos preestablecidos, los referimientos coordinados de ese tipo de paciente que ya yo vi en sala de emergencia y su estabilización por su condición meritan un internamiento y yo no tengo espacio físico o no tengo las condiciones y los acuerdos preestablecidos con la aseguradora de ese paciente, para que esté claro, y yo tengo que, por obligación, referir a ese paciente de una manera coordinada.
Aquí es donde está la diferencia entre rechazo y requerimiento. Cuando yo hago un rechazo, yo te digo desde la puerta, vete, que aquí no te voy a meter. Y eso no sucede en salas de emergencia, por lo menos en las salas de emergencia coordinadas por emergenciólogos tienen protocolos establecidos. ¿Qué hace el médico de sala de emergencia? Coordina ese paciente con la llamada telefónica del lugar para ubicar la cama en una unidad que es la que el paciente activo o quirófano en otro centro de salud que pueda resolver la condición de este paciente y que lo puedan aceptar. Entonces eso a veces dura horas, a veces dura días. Y es una situación del sistema que nos compromete bastante, porque como habíamos dicho al principio, el emergenciólogo, su naturaleza es optimizar y estabilizar el paciente hasta un punto. Una vez pasa ese punto y el paciente lo tenemos todavía en sala de emergencia un día, 2 días, 3 días, como sucede en muchos centros, el expertise, la capacitación, el conocimiento del médico de emergencia ya ha sido sobre. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza ni fue su entrenamiento el tratar pacientes días y días, como lo haría el internista, como lo haría el intensivista, como lo haría aquellos especialistas que sí fueron entrenados y capacitados para una atención continua de esos pacientes. Y por eso es que nosotros como emergenciólogos llegamos al punto de la estabilización, de la investigación diagnóstica y de la activación de ese paciente a otro especialista o a otras unidades para que puedan dar una solución definitiva a su situación. Doctor, ahí vamos. Usted dijo una palabra clave dentro de las preguntas que tenemos, la cantidad inmensa de preguntas que tenemos. Protocolo. Llegó la ambulancia. Viene con una persona, dos, no sé, depende del tipo de emergencia, como usted señalaba, con el paciente. ¿Cuáles son los principios y protocolos que el personal de emergencia tiene que inmediatamente comenzar a aplicar a este paciente recién llegado y que se desconoce los motivos por los cuales viene? O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los pasos fundamentales? Esto, doctor, después de la pausa. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre los protocolos fundamentales, obligatorios, los pasos que debe dar el personal de emergencia una vez el camillero de la ambulancia introduce al paciente dentro del área hospitalaria. Mira, vamos del hospital porque hay dos. Está el protocolo de actuación médica, que como un paciente que llega indiferenciado, bueno, nosotros trabajamos un protocolo de atención médica en emergencia y está definido en los libros de medicina de cómo abordar un paciente indiferenciado, físico completo, hasta todo lo que tú tienes que hacer, la semiología, el interrogatorio tanto del paciente como el familiar, todo poder llegar a unos diagnósticos diferenciales y empezar un tratamiento. Ese es el protocolo de actuación médica. Ahora está el protocolo de actuación administrativa, que es diferente en cada sala de emergencia dependiendo de la naturaleza del centro de asistencia. Entonces, esos protocolos administrativos son responsabilidad del centro como del encargado y que esté dirigiendo la sala de emergencia de crearlo y de socializarlo con sus pares dentro de su establecimiento, pero también tienen que ir en consonancia con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y por la sociedad especializada a la cual usted debe. Entonces, cuando hablamos de eso, es una integración de todos los protocolos que deben ir de la mano. Cuando hablamos ya en lo particular, por la actuación médica, más allá del primer abordaje del paciente para crear una sospecha diagnóstica y unos diagnósticos diferenciales, ya esos primeros diagnósticos que tú vas a trabajar se insertan con estos protocolos médicos específicos de cada uno. Me explico. A mí me llega un paciente en sala diferenciado, simplemente con un dolor. Cuando yo trabajo con ese paciente y determino que mi sospecha diagnóstica va alrededor de algo vascular, un infarto agudo al miocardio, una disfunción aorta, cualquiera de los diagnósticos presuntivos que yo me baraje de paciente, yo debo de empezar
a descartar o a corroborar esos diagnósticos enganchados a los protocolos de actuación médicas para infarto agudo de miocardio, para disección aórtica y poder hacer el tratamiento, las imágenes y los estudios de gabinete a consecuencia de lo que yo estoy sospechando y quiero descartar o corroborar. Doctor, en las emergencias es lo mismo el protocolo, los pasos para los pacientes que llegan en estado consciente y en estado inconsciente. En esencia, el protocolo, porque tú quieres llegar a un diagnóstico diferente, pero el abordaje, un paciente consciente y un paciente inconsciente, difiere. De hecho, hay todo un capítulo en los libros de nosotros de emergenciología que aborda, valga la redundancia, el diagnóstico y el abordaje del paciente inconsciente en salud. Y hay ciertos tratamientos que tú pones empíricamente para tratar de retornar la conciencia mientras vas descartando los diferentes diagnósticos diferenciales que son bastante amplios en este tipo de... Exacto. Doctor, los médicos de emergencia. Ahí viene lo fuerte. Oiga esta expresión. Lo llevé a emergencia y me lo dejaron tirado ahí en una camilla como 2 horas como un perro. Dígame. Mira, esto responde a varias cosas. No están del todo logrado, es un asunto de forma, no de forma. ¿Qué pasa? Las salas de emergencias que tienen emergenciólogos y tienen protocolos se rigen por estándares internacionales y uno de ellos es la aplicación de un adecuado triaje. ¿Qué es el triaje? Es un paso previo a la entrada a la sala de emergencia donde se clasifica a ese paciente acorde a su prioridad de atención, y el tiempo en el que puede ser visto por un personal de enfermería o por un personal médico. Me abundo un poquito. Si tú te vas fuera de aquí, nosotros tenemos 2 modelos que usualmente son a los que apuntamos y vemos. Está el modelo estadounidense y está el modelo europeo. En ambos modelos utilizan el triaje, mide tiempo de entrada a la sala de emergencia. Y tú tienes la priorización de estos pacientes por una escala de triaje que te da 5 colores. Me explico. Y esos colores van a corresponder a un tipo de patología o un conjunto de patologías específicas que te dan esa clasificación de qué tan rápido tengo yo que atender a la de emergencia. Entonces, cuando hablamos de eso en nuestro país y en la mayoría de salas de emergencia, el 80% de los pacientes que acuden a salas de emergencia son urgencias médicas. Entonces, esos pacientes que tienen una urgencia médica se evalúan en el triaje y se categorizan. Se le da un color que corresponde a un tiempo de respuesta. Los tiempos de respuesta están hasta 120 minutos para tú ser visto por un personal de salud dentro de la sala. ¿Cómo es? Repítame eso, doctor. Dentro del triaje a nivel mundial, el nivel de atención más benigno, menos grave, tiene un tiempo de atención de hasta 120 minutos para tú poder pasar a sala de emergencia y ser visto. Depende de múltiples factores. Evidentemente, el primero y más importante es el nivel de prioridad o de criticidad de tu situación. Si tú no estás crítico y tienes una urgencia que puedes esperar el tiempo adecuado, y yo entiendo que no debo de mandarte a una consulta donde tu cita te la van a poner para días después, yo te voy a decir su tiempo de atención y tu color va a ser el color verde. Yo te voy a atender en 120 minutos, por ejemplo, que es el máximo de atención de este color. Pero si tu color de clasificación en triaje, por tu criticidad y por la prioridad de atención de la problemática que tú tienes y los posibles diagnósticos es rojo, yo te atiendo de inmediato. Entonces, nos falta un poquito de concientización del usuario de las salas de emergencia para que aprendan estos conceptos y sepan que se atiende por orden de prioridad de atención de acuerdo a tus signos y síntomas, tus patologías, y que si te estamos diciendo que usted puede esperar, entienda que es porque primero tenemos recursos limitados, espacios limitados y se están orientando y abocando a un paciente que tiene una condición más crítica. Eso no quiere decir que el es clasificado de primera intención no se le dé seguimiento, porque los pacientes todos sabemos que son dinámicos. Y si yo te clasifiqué como verde ahora, en 10 minutos, en 15 minutos, tu condición puede variar. Y por eso es que el paciente que está en triaje y está en sala de espera esperando ser atendido, se evalúa y se monitoriza con
constantemente por si en algún momento su condición o su primera evaluación varía, poder subirlo en esa escala de triaje y ver la necesidad de pasarlo de inmediato. Doctor. Entonces, como recomendación a la población en general, es bueno que entiendan que en salas de emergencia, conceptos y protocolos de triaje, el que usted le diga que debe de esperar no es tan malo. Significa que no hay que caerle ni abocar todos los recursos hacia usted porque está en una condición crítica que pone en riesgo su vida de manera inmediata. O sea, que entiende, nosotros entendemos que usted tiene un dolor, que usted tiene una situación que para usted en ese momento es lo más grande que le ha pasado en el mundo, pero cuando llegamos a la estandarización y al sistema de clasificación y le decimos que puede esperar, tenga un poquito de paciencia porque los recursos, tanto humanos como equipos y disponibilidad de carga, se están destinando a pacientes que tienen una prioridad de atención un poquito más alta que la suya. Doctor, ahí está, doctor, emergencia, personal de emergencia, riesgos del personal de emergencia, emergencia y coronavirus. Bueno, ya llegamos al menú. Mira, el personal de emergencia, ¿qué te digo? Como personal sanitario, que estamos en la línea frontal de atención a los pacientes de coronavirus, tenemos un riesgo elevado. ¿Ok? Tenemos una probabilidad de contagio bastante elevada porque estamos trabajando día y noche con posibles pacientes sospechosos. ¿Qué hemos hecho en ese sentido? Y que, habiendo hecho eso, hemos logrado un nivel de seguridad sumamente elevado en el personal de salud de salas de emergencia. Que si te vas a las estadísticas, el personal de sala de emergencia tiene una tasa de infección bastante bajita, muy bajita, para la de centros de atención que tenemos en nuestro sistema y que están brindando pacientes. Bajita, pero se quejan de que hay mucho personal médico contagiado. Personal de salud, personal de emergencia. Ok. Entonces, el personal de emergencia tiene un índice bajito de contagios ahora mismo. Tiene índice bajito de contagios porque crean protocolos adecuados para garantizar la bioprotección de nuestro personal frente a los pacientes sospechosos respiratorios. Pero no solamente eso, en la mayoría de los centros donde tienen salas de emergencia gestionadas por emergenciólogos, se ha hecho una separación de lo que es el triaje del paciente normal con el triaje del paciente sospechoso respiratorio. Pero no solamente una separación de clasificación, sino una separación real de infraestructura. En mi sector, aquí en Sedimar, nosotros hacemos un pretriaje fuera de la sala de emergencia. Diagnosticamos si hay cierta sospecha de un evento respiratorio y ese paciente pasa por una ruta completamente alterna a la ruta normal del paciente, incluyendo la parte de infraestructura. El paciente queda totalmente aislado del resto de la sala de emergencia, evidentemente del resto de los pacientes y del resto del personal. Perdóname una interrupcióncita ahí, doctor. O sea, que no todo paciente que llega al área de emergencia, como hay muchas personas que han manifestado quejas, hay que inmediatamente indicarle una prueba de coronavirus. No a todo el que llega, evidentemente, ya más allá con la última parte, que es la derivación del paciente, pues si hay algún tipo de sospecha por signos y síntomas inespecíficos del paciente, este paciente se va a internar, pues sí, con medida estándar de protección, tanto para el paciente como para el personal de salud, se indican pruebas de coronavirus para poder ingresar a ese paciente dentro en una sala de atención a pacientes de coronavirus, más la patología del paciente al centro, o se puede ingresar a este paciente en una sala de atención normal por la patología que el paciente tiene. Eso ya es en el momento de internamiento. Pero un paciente que llega con un probable infarto agudo al miocardio, la atención de sala de emergencia no incluye una prueba de coronavirus. Sí incluye la garantía de que todo el personal que va a trabajar con ese paciente tenga sus medidas de bioprotección y el paciente también. Para si hay algún tipo de sospecha o un paciente asintomático, ese porcentaje, ese nivel de contagio se disminuye. Doctor, se nos fue el tiempo. Mire qué rápido se nos fue el tiempo. Pero mire, doctor, se nos quedan cosas como la exposición
del personal de emergencia. Los riesgos que pueden ser estrés, agresiones físicas de parte de acompañantes de pacientes, contaminación por manipular equipos químicos, componentes, o sea, que el personal de emergencia es un personal que está constantemente en riesgo, ¿cierto? Es correcto. Bien, doctor, tenemos un rosario de preguntas y le vamos a pedir públicamente que nos conceda una segunda parte de esta entrevista, porque hay tantas inquietudes, doctor, y con esta cuestión de la alta demanda de áreas de emergencia por el asunto de el disparo, si así se puede llamar, de los contagios del coronavirus, pues tenemos preguntas y ansiedades manifiestas de nuestros amigos televidentes que se reflejan en nuestro WhatsApp y en nuestro correo electrónico. Doctor Pablo César Smetter, las puertas de consulta participativa están abiertas y esperamos que nos complazca con una segunda entrevista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, amigos televidentes, y como siempre, nuestra reflexión final. Por favor, hazlo por ti, hazlo por tus familias, hazlo por tus amigos, tus asociados, tus vecinos, todo lo que componen el cuadro familiar, tus nietos. Hazlo por todos los dominicanos, hazlo por nosotros los envejecientes, hazlo por la juventud, hazlo por la mujer, hazlo por el hombre. Coopera, conviértete en un instrumento de combate al coronavirus. Por favor, quédate en casa, quedémonos en casa. Amigos, nos vemos en la próxima entrega.